Dios me los bendiga, mis hermanos, en este día. Vamos a continuar con el estudio que tenemos en el tema la teología bíblica de la fe. Esta vez vamos a ver el tema de la vida eterna que obtenemos a través de la fe, por medio de la fe. Muy bien, o sea, hay dos caminos, la muerte eterna y la vida eterna. O sea, el Señor Jesucristo, Él es la vida, Él es el que nos da la vida. El Dios es el creador, el dador de la vida, nuestro Señor. Hay una situación que el hombre vive ahora a causa de su desobediencia, que es la muerte eterna. La muerte entra al hombre por la desobediencia, por el pecado, porque van y hacen caso omiso de la única regla que Dios les había puesto, el único mandamiento que Dios les había puesto en el paraíso: no comáis de ese árbol, porque un solo árbol, una sola orden, una sola regla: no coman de ese árbol, porque el día que de él comieren, el Señor les dijo bien claro, el día que de él comieren, de seguro van a morir. Viene la muerte, entra la muerte, va a entrar por ahí la muerte por la desobediencia. Muy bien, hay una gran diferencia entre creer y no creer a Dios, y esa diferencia siempre la va a hacer el libre albedrío. Usted decide y yo decido creer o no creer en el Señor Jesucristo. Bueno, pero Dios nos ofrece la vida eterna, Dios da la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo, y se obtiene por fe. Eso lo dice el Evangelio según San Juan, aquí en el capítulo 3, desde el versículo 14 al 16, que dice de la siguiente manera: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. También el mismo Evangelio, según San Juan, pero en el capítulo 20, también ahí nos enseña el escritor lo siguiente. Ahí en el versículo 31 del capítulo 20 dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bueno, entonces, ¿por qué el énfasis en que Dios da vida? Porque hay muerte, porque existe la muerte eterna, la muerte espiritual y también la muerte física. Dice la palabra de Dios que el que cree en el Señor Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. El Creador extiende su amor a todas las personas a pesar de su condición pecadora. Lo único que las puede liberar de la tiranía del mal es recibir la vida ofrecida en su Hijo Jesucristo. El evangelista, escritor L. Moody algún día dijo las siguientes palabras: algún día vas a leer en el periódico que murió Moody. No te creas una sola palabra de lo que digan. En estos momentos voy a estar mucho más vivo que ahora. Me habré ido más arriba. Eso es todo. Habré salido de esta vieja habitación de barro para pasar a una casa que es inmortal. Un cuerpo que no puede tocar ni manchar el pecado. Un cuerpo semejante al glorioso cuerpo de Cristo. Yo nací en la carne en el año 1837, nací en el espíritu en el año 1856. Muy bien, lo que es nacido de la carne puede morir, pero lo que es nacido del espíritu, eso vive para siempre. Hay una sola vida para obtener la vida eterna. Hay dos destinos para el hombre, ya están establecidos. En sí, debería de haber sido un solo destino, que es la vida eterna, que es estar en la presencia del Señor, que es estar en el descanso eterno. Pero a raíz de la desconexión, a raíz del pecado, de la rebeldía del hombre, ahora el hombre también toma el camino que lleva al destino de la muerte eterna, que era solamente para Satanás, para el diablo y sus ángeles. El hombre también empieza a caminar por ahí por su desobediencia. Bueno, el hombre decide. Dios no hizo la muerte eterna ni el sufrimiento eterno para el hombre. Es para darle el pago a Satanás por su rebeldía y a los ángeles que se vinieron con él, a los seguidores de Satanás. El hombre que va a la muerte eterna lo hace así por su propia voluntad, porque Dios ahí en la palabra, en Deuteronomio, dice: yo pongo delante de ti
el bien y el mal, la vida y la muerte, tú eliges. Eso se llama libre albedrío. Dios siempre va a respetar su decisión hasta el final, pero siempre le va a estar llamando al arrepentimiento para que usted decida arrepentirse y poner sus ojos en Cristo para obtener ese cambio glorioso que es en Cristo a través del sacrificio del Señor Jesucristo, a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo, para poder obtener la entrada al reino de Dios, al reino de los cielos, que es prometido para el creyente, para todo aquel que en Él cree. Jesucristo es el ejemplo que pone el escritor aquí. Moisés levantó una serpiente de bronce en una asta por mandato de Dios, cuando en el desierto todos los israelitas que iban siguiendo a Moisés a través del desierto fueron atacados por esta tipo de serpientes que salieron en cantidades grandes en esa región, en ese tiempo, y los empezaron a morder, los mordían y los envenenaban y empezaban a morir. Entonces Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce, levántala en un asta, y cualquiera que fuera mordido por una de esas serpientes, cuando que le inyecte el veneno, voltea a ver esa serpiente y va a ser salvado, no va a morir por el veneno de la mordedura de la serpiente. Lo mismo significa cuando Jesús es levantado en la cruz. La muerte del Señor Jesucristo, eso implica para nosotros el que cree, el que voltea a ver al Señor Jesucristo y cree en Él, pone su fe en Él, entonces recibe la salvación y no muere eternamente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. No se trata de que Dios es un ser meramente sentimental, de corazón blando, como un abuelo bonachón que condona el pecado del hombre en vez de castigarlo. No, Él es un Dios de justicia. Él debe de demandar el pago por el pecado, pero hay un precio, hay un costo. El hecho de la desobediencia de Adán y Eva tenía un precio, y Dios les dijo cuál era el precio. El costo de su desobediencia va a ser la muerte. Si ellos desobedecen, ahora tienen que pagar las consecuencias. Entonces, usted y yo, por nuestra condición pecaminosa, por nuestra condición de pecado, tenemos que pagar por las consecuencias por nuestros actos, pero en su amor, Jesús, nuestro Dios, su justicia, Él se pone a sí mismo, Señor Jesucristo, como propiciación para ser sacrificado y pagar el precio alto que se debía de pagar por nuestros errores. El hombre pierde esa muerte espiritual. Significa que el hombre pierde la comunión que había con Dios. Adán y Eva pierden ese contacto, esa comunión que había con Dios. Algo se atraviesa entre medio, que es el pecado, que es su desobediencia, y los separa, lo desconecta de esa relación apegada, íntima, esa comunión que tenían con Dios. Y desde ahí ahora todo hombre nace en una condición pecaminosa, en una condición de pecado, por esta situación, porque el hombre está separado por Dios y tiene que hacer uso cuando es consciente, ¿verdad? Un bebé pues no sabe, un bebé no es consciente, todavía es inocente, pero cuando ya el hombre hace uso de conciencia desde la edad temprana en la que uno empieza a discernir entre lo bueno y lo malo, entonces uno ya tiene que tomar la decisión de creer en el Señor Jesucristo como su Salvador. Siempre la naturaleza del hombre, según la palabra de Dios en Jeremías 3:23, la naturaleza, el corazón del hombre siempre esta tendencia siempre va a tender hacia el mal, hacia el pecado. Pablo así lo explica también ahí en la carta a los Romanos en el capítulo 7, en ese capítulo ya al final, los versículos 24, ahí Pablo hace énfasis de que hay una ley dentro de él. Él quiere servir al Señor, pero en sus miembros está la ley del pecado, con la cual tiene que estar luchando y vencer todos los días. Entonces, a través
de la desobediencia, por causa más bien de la desobediencia del hombre, entra la muerte. Muerte física y muerte eterna. Dios le dice al hombre al final, le da la sentencia, dice, polvo eres y al polvo volverás. Fuiste formado del polvo, pero bueno, ahora vas a volver. Ya entró la muerte, ahora vas a volver al polvo. Y también hay una sentencia más difícil. Ahora el asunto es que se separa la muerte espiritual, la muerte eterna es que se separa de esa comunión, como les había explicado, esa comunión que tenía con Dios. La muerte eterna será el estado definitivo de todos los que rechazaron el mensaje del Evangelio y murieron sin haber recibido al Señor Jesucristo. Es eterna porque será una separación de Dios sin final. No será como algunos por ahí enseñan, que Dios va a aniquilar a los malvados. Al final va a haber una aniquilación de la maldad. No es así. Simplemente hay, como les he explicado, todos los seres humanos estamos en el mismo mar, pero no todos estamos en el mismo barco. En un barco que es el de los creyentes van precisamente aquellos que vamos a donde va a atracar la nave al puerto final donde nos espera la vida eterna. Pero también está la embarcación de los que no creen, los que van en otro rumbo y van a atracar en otro puerto donde es la muerte eterna, la condenación sin fin, o sea, el sufrimiento sin fin. Y eso es lo que lo hace penoso, doloroso, eso es lo que lo hace feo, ese destino final de los incrédulos. El dolor sí es cuando aquí en vida tenemos pena, tenemos algún dolor, algún accidente, ya sea físico, sea almático, sea emocional, sea sabemos que en algún punto va a terminar el dolor. Pero cuando ya está bajo la sentencia de la muerte eterna, ahí lo más penoso es saber que ese dolor jamás se quitará, que ese sufrimiento jamás dejará de ser, sin fin. Sufrir la pena sin fin. Eso es lo que lo hace más terrible, más doloroso. Entonces, pero eso no está preparado para el hombre, eso está preparado para Satanás y sus ángeles. El hombre va ahí porque el hombre decidió así, decidió desobedecer a Dios y aún en nuestros días prefiere seguir ciertas filosofías, ciertas doctrinas que lo tranquilizan mentalmente, ¿verdad? Le tranquilizan su conciencia, pero no le salvan. El único que salva es el Señor Jesucristo, el único que da la vida eterna es el Señor Jesucristo. Hay que poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, voltear a ver a Él, tomar esa decisión. Apocalipsis 20:10, ahí donde señala la palabra, que ese lugar está preparado para el diablo y sus ángeles. Muy bien, Dios ama al hombre, Dios ama al mundo, de tal manera, dice, de tal manera, es algo tan grande que no hay forma de conceptualizarlo, de enseñarlo, de expresarlo, de tal modo, dice, porque Jesucristo es su Hijo amado y Él mismo dice estas palabras: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. No hay otro ser en el universo, no hay otra persona en el universo que reciba esas palabras de Dios. Al único que Dios le dio esas palabras fue al Señor Jesucristo. Este es mi Hijo amado. Nadie más recibe eso más que Él. Él es el amado. Él es el Hijo de Dios, amado eternamente. Su único Hijo, el Señor Jesucristo. Pero tanto así, dice, amó al pecador que dio a su Hijo amado, único, en propiciación por nuestros pecados, para que Él fuera y pagara el precio que se debía por el error que el hombre había cometido, por el pecado del hombre. Entonces es el Señor Jesucristo. Jesucristo es el Hijo amado, amado eternamente. Jesucristo es el signo supremo del amor divino. Solamente a Él el Señor se refiere con estas palabras: mi Hijo amado, amado. Él es el amado por Dios,
desde siempre. Porque el Señor Jesucristo, Él es eterno también. Y Él es eterno, Él estaba en el principio con Dios, en el principio era Dios. Y ese mismo verbo que estaba con Dios desde el principio y que era Dios, ese se hizo carne y habitó entre nosotros, según lo que nos enseña Juan. Es el mismo Señor Jesucristo. Muy bien. Al final, el Señor Jesucristo, cuando uno pone sus ojos en Él, cuando uno cree en el Señor Jesucristo, recibe una nueva vida, recibe una nueva naturaleza, la naturaleza del creyente, la naturaleza que es transformada de una vieja naturaleza a una nueva naturaleza, de una condición pecaminosa perdida a una condición santificada y salvada, que es puesta en la embarcación que va a atracar en el puerto final de la vida eterna, la vida gloriosa para todo. Al final, esto es lo que el Padre ofrece para todo aquel que en Él cree. Para todo aquel que en Él cree, ahí está la oferta, que es tener la vida eterna. La vida que el Señor ofrece a través de la fe, que nunca dejará de ser. En Cristo Jesús viviremos para siempre, pero no una vida como la conocemos acá. Es una vida eterna, una vida celestial, una vida de descanso, una vida en la gloriosa presencia de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la lección, mis hermanos, para el día de hoy. Vamos a dejar la tarea. Quiero enfatizar lo que siempre digo. Lea mucho. Lea la palabra de Dios. Lea la Biblia. Porque si usted no lee, usted está condenado a creer lo que le diga. Muy bien. El lunes usted leerá el Salmo 39 y 40. Y también 1 Corintios capítulo 9. Y el martes usted leerá Salmo 41 y 42. Y 1 Corintios 10. El miércoles usted leerá Salmo 43 y 44. Y 1 Corintios 11. Y el jueves usted leerá el Salmo 45 y 46. Y 1 Corintios 12. El viernes usted leerá Salmo 47 y 48 y 1 Corintios 13. Y el sábado usted leerá Salmo 49 y Salmo 50 y 1 Corintios 14. Y el domingo usted leerá Salmo 51, Salmo 52 y Salmo 53. Y también va a leer 1 Corintios capítulo 15. Que Dios me los bendiga. Nos vemos pronto.